Influencia de Francia en el cine mexicano. Introducción. El cine mexicano del siglo pasado puede ser visto desde perspectivas muy contradictorias. Entre ellas, unos afirman que este nuevo cine era una alternativa a la gran industria de Hollywood, tan criticada por todos los movimientos emergentes de la época. Pero, ¿en qué medida podemos considerar que este nuevo cine se desliga de los métodos de producción, contenido y distribución típicamente hollywoodense? ¿Qué tan influenciado se vio por los movimientos revolucionarios de Francia? ¿Qué papel tuvieron los ideales rusos en la creación de cine mexicano? Es cierto que México tuvo un acceso privilegiado al cinematógrafo, gracias a sus buenas relaciones con el país que dio luz al cine, pero a la hora de la producción, ¿cuál de los caminos de sus hermanos mayores seguiría México? El nacimiento del cine llega con la invención del cinematógrafo en 1895 y con él una nueva forma de ver aquel mundo novedoso y su realidad tan cambiante. Fruto de la revolución industrial, el mundo vio por primera vez su realidad plasmada en una pantalla en la exhibición de diciembre de 1895 en el Grand Café de París. La gente estaba anonadada con el novedoso artefacto. Incluso hubo quienes sintieron gran pánico por la fidelidad del movimiento y la realidad que presentaban aquellas cintas. La noticia del cinematógrafo se regó como virus. Todos estaban interesados en saber de él y querían ver con sus propios ojos lo que era capaz de hacer. Varios meses después de aquella primera exhibición, los Lumière decidieron que el siguiente país que presenciaría sus maravillas sería nada más y nada menos que México. Y el afortunado elegido para asistir a esta primera muestra dentro del país fue el presidente Porfirio Díaz y su familia, en una pequeña exhibición privada realizada por los enviados de los Lumière, Gabriel Bert y Ferdinand von Bernard en el castillo de Chapultepec en la noche del 6 de agosto de 1896. Dicha función se prolongó hasta la madrugada por petición de los que asistieron al evento. 10 días después se realizó la primera función pública el 16 de agosto en la calle de Plateros 9 en el local de la droguería Plateros. La muestra fue un éxito absoluto. Al igual que en la exhibición de París, la gente estaba fascinada por lo que ellos llamaban la novedad del día. Bert y Bernard no solo expusieron las películas o vistas, como se les decía en aquel entonces, que fueron filmadas en Francia, sino que también filmaron nuevas aquí, entre ellas Escena en los baños de Pané, Alumnos del Colegio Militar, Doña Carmen Romero Rubio de Díaz en Carruaje y Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. Algunas otras fueron protagonizadas por el presidente Díaz, entre ellas el general Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, el general Díaz recorriendo el Zócalo, etc. El público del cinematógrafo creció desmedidamente y las salas y las vistas se vieron en la necesidad de multiplicarse rápidamente. Ahora bien, Bert y Bernard formaban parte de un pequeño grupo de camarógrafos que trabajaban para los Lumière mostrando su invención al mundo. En su llegada al país, México todavía estaba bajo el régimen porfirista y este contexto social influiría mucho en la industria cinematográfica mexicana que surgiría después. El siglo comienza con la dictadura de Porfirio Díaz, que tuvo su inicio con las elecciones de 1877 y finalizó con el derrocamiento del general Díaz en 1911. La revolución fue el movimiento que daría fin al régimen porfirista iniciando en 1910 y culminando en 1920, traduciéndose en 10 años de conflicto armado. Durante este periodo de porfiriato hubo gran crecimiento económico, tecnológico y grandes inversiones por parte del extranjero, pero tristemente la realidad de la sociedad mexicana estaba lejos de ser justa y próspera. La realidad social estaba plagada de desigualdad, ya que México era un país capitalista de corte oligárquico. El poder económico estaba solo en manos de unos cuantos, así que, aunque el país tenía bastante riqueza y poder económico, este estaba repartido de manera desigual. Unos estaban ahogados en dinero, mientras que otros apenas tenían para costearse la comida. Durante la etapa de la Segunda Revolución Industrial, a mediados de 1850 y 1914, México seguía estando rezagado en el campo industrial respecto al panorama mundial, por lo que la única manera de mantener el ritmo en esta carrera era permitir la inversión extranjera. Pero las ganancias obtenidas no estaban en manos mexicanas. Eso también debido a que no se cobraban impuestos, por lo que la ganancia simplemente se fugaba, así que en realidad México no era dueño de tanto como se pensaba. También debido al gran porcentaje de analfabetismo no se realizaron muchos avances tecnológicos dentro del país, así que la clase baja simplemente servía para mantener los bolsillos llenos de la clase alta, debido a que la mano de obra mexicana era sumamente barata. Como puntos positivos cabe resaltar la llegada del ferrocarril, la electricidad, el nacimiento de nuevas industrias como la textil y la zapatera, aunque la desigualdad económica seguía siendo un problema muy fuerte que causaría descontento entre el pueblo mexicano
que era mayormente de clase baja, este hecho sería el detonante de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana sería el principal panorama que vería México durante 10 años. Este contexto social sería reflejado en el arte de aquella época, incluido el cine. Ahora bien, ¿qué papel pinta Francia en todo esto? Tenemos que volver a los sucesos antes de la Revolución. En este panorama de crecimiento exponencial, México se veía en la necesidad de seguir los pasos de países mucho más desarrollados. Al modelo que el líder de aquel entonces, el general Díaz, decidió aspirar fue Francia, país considerado la capital de la modernidad y la cultura. Se suele decir que el Porfiriato es un periodo de arquitectura y de cultura afrancesada. Este contacto con los países extranjeros y una mentalidad que se resumía en creer que el extranjero era una fuente de cambio y modernidad, la sociedad mexicana mostraba una evidente preferencia por aquello que venía de fuera, preferencia que se veía reflejada en los productos que luego se comercializaban en México, desde telas, ropa, perfumes, cosméticos, accesorios, hasta objetos suntuarios y piezas artísticas. Incluso había tiendas que se dedicaban exclusivamente a ofrecer productos traídos desde Francia. Esto no es ninguna sorpresa en realidad. Francia sigue siendo el líder en cosmética y belleza, y se ha mantenido firme en el puesto, e incluso después de tantos años, sus productos siguen siendo codiciados por los consumidores de muchos países. La sociedad francesa más adinerada sirvió como escuela para la clase alta mexicana. Incluso en los colegios mexicanos más prestigiosos se enseñaba el francés como segunda lengua. Cabe resaltar que este afán por querer imitar el modelo francés no llegó con el presidente Díaz, sino que llevaba mucho más tiempo con nosotros. El porfiriato simplemente fue una época de reafirmación para esta mentalidad. Con esta gran influencia de Francia, México también crearía su industria cinematográfica sobre esta piedra angular. Pero sabe preguntarse, ¿qué otros modelos decidió México imitar para nutrir sus creaciones? Y más importante aún, ¿México era un simple imitador o realmente aportó mucho más a este nuevo arte? México no solo se vio influenciado por el cine francés con el cine mudo o silente, sino también por el cine hollywoodense. Aunque muchos consideren al cine mexicano como una alternativa diferente, lo cierto es que la industria cinematográfica mexicana tomó modelos y patrones ya probados en Hollywood precisamente porque funcionaban. Las primeras producciones mexicanas resultaban frívolas hasta cierto punto y se alejaban de los ideales que en ese momento Francia estaba implementando. Mientras que en Francia surgía el realismo poético, caracterizado por mostrar tramas sobre la lucha de la clase obrera y avivados por un profundo sentimiento de injusticia debido al contexto social de la época, criticaban abiertamente la realidad política del país. Mientras tanto, México se veía inevitablemente influenciado por su vecino y elaboraba tramas mucho más simplonas en las que el foco principal estaba en el romance o lo que le ocurría a los personajes y el contexto político era un simple telón de fondo. Esto solía ocurrir con las producciones más grandes y destacadas, pero había una parte de la industria que, aunque igualmente realizaba filmes de corte romántico y dramático, le daban un poco de más importancia a la realidad social vivida en aquel tiempo. Ejemplo de ello es Nosotros los Pobres, de 1948, que, aunque es una película sobre la relación de una pareja, la sociedad en la que viven y los problemas con los que lidian siguen siendo parte importante de la trama. Pero a pesar de ello, es innegable la influencia del imperio hollywoodense. También vino una oleada importante de películas que tomaban como escenario principal la Revolución Mexicana. Aunque varias de ellas pecaban de lo antes mencionado, situar a la revolución como un simple problema de fondo, dando como resultado muchas producciones melodramáticas y románticas. Juan Pablo Silva, en su artículo La época de oro del cine mexicano, la colonización de un imaginario social, nos dice: partiendo de un hecho indiscutible como es la influencia de Hollywood en las cinematografías de América Latina, podemos advertir, por ejemplo, cómo se aprende de Norteamérica el lenguaje cinematográfico, la técnica narrativa y la cultura mitológica del Star System. Esther Fernández, María Félix, Dolores del Río, Tito Guízar, René Cardona, Jorge Negrete, Pedro Infante, son venerados como verdaderos dioses, no solo en México, sino en gran parte de América Latina. A su vez, se reproducen en lo posible los estereotipos y los arquetipos de Norteamérica. Se implanta con celo devocional el final feliz, que incluye tragedias. Se confía en los géneros fílmicos como si fueran árboles genealógicos de la humanidad. Así vemos cómo las producciones mexicanas de la época del oro tienen como sustento referencial el cine de Hollywood. Esto es apreciable en el sentido del ritmo, en el montaje, en el uso de escenarios majestuosos,
en la combinación estructurada de personajes principales y secundarios, en la suma de frases desgarradas o hilarantes, en la dosis de chantaje sentimental y los desenlaces del final feliz. El cine mexicano quería funcionar como una exhibición de la mexicanidad ante el mundo, aunque dicha mexicanidad resultara considerablemente distorsionada en la pantalla por los modelos franceses que México quería imitar. Esta idea de querer educar a una población mayoritariamente analfabeta a través del cine y la televisión toma como referente la mentalidad del cine ruso: crear una industria que nos muestre nuestras raíces, cultura y costumbres a través del arte. Este proceso dio como resultado muchísimos filmes mexicanos que son considerados el epítome de la mexicanidad. Aunque fuera una realidad un poco seccionada, estos filmes ayudaron significativamente a derrumbar los estereotipos que Hollywood había creado sobre la población mexicana. En el artículo antes mencionado, Silva nos dice: este despliegue de mexicanidad ayudó a revertir y resignificar la imagen de lo mexicano, construida por la industria hollywoodense, que a principios del siglo XX fabricó un conjunto de estereotipos sobre los mexicanos: el greaser, la linda señorita, el azteca exótico. El greaser era un ser irresponsable, violento, traicionero y poseído por un incontrolable apetito sexual que podía ser tanto un bandido como un revolucionario, puesto que a los ojos del cine de Hollywood estos sujetos eran intercambiables. Por su parte, la linda señorita era una mezcla de docilidad y sexualidad, inocente pero apasionada, y quien casi siempre escogía al galán norteamericano por compañero o esposo. La relación opuesta de un mexicano con una mujer blanca no era aceptable. John King señala: Estados Unidos creó una imagen particular de la revolución y del pueblo mexicano. El pueblo estadounidense, era visto como un dechado de valores democráticos que tenía, además, el destino manifiesto de llevar la democracia a las naciones incapaces o infantiloides. Así, la fantasiosa visión que se tenía de México podía ser escenificada en términos de su geografía y de su pueblo. La frontera era considerada como la línea divisoria entre el orden y el caos o la anarquía. El lado mexicano era el hogar de los ilegales y empecinados y aportaba razones suficientes para las habituales intervenciones norteamericanas. Se trataba de un espacio nuevo para ser disciplinado y de un paisaje para ser reformado. Así, consciente o inconscientemente, la época de oro ayudó a derrumbar estos estereotipos y construir otros. Poco a poco, o más bien película a película, la práctica cinematográfica del periodo fue configurándose como una industria que nacionaliza las convenciones y las fórmulas de los vecinos del norte y les agrega un toque local a través de los personajes, las historias y los ambientes. La eficacia de la receta quedó certificada con el éxito, tanto a nivel nacional como regional, de Allá en el Rancho Grande, que es acogida como una obra genuinamente nacional y popular. Esta cinta se convirtió entonces en el sólido tronco de un árbol genealógico con infinitas ramificaciones. De ahí en adelante, el público mexicano y regional aprende de la pantalla, como puede y hasta dónde puede, el nuevo lenguaje de la vida moderna. Si bien la realidad social de México se vio un poco de lado, este fue el legado y el aporte del cine mexicano que, aunque con sus desventajas, también fue una respuesta a la imagen estereotipada que había creado Hollywood de nuestro pueblo, creando así un nuevo imaginario colectivo de una sociedad mexicana mucho más sofisticada y educada. Y sin duda el aporte más significativo y original que realizó México al arte cinematográfico fue la magnífica evolución de la comedia. México creó un nuevo tipo de comedia que, mezclada con el contexto social mexicano y enriquecida con el ingenio de nuestro lenguaje, resultó en una comedia única y diferente del humor de los referentes de la época.